Buenos días, mi nombre es Jonathan Cordero, soy ingeniero electrónico, soy magíster en robótica educativa y actualmente estoy cursando el tercer semestre del doctorado en ingeniería. La idea de esta actividad es avanzar o actualizar a todos los estudiantes y dejarnos al mismo nivel. Por lo tanto, el profesor nos pidió que analicemos ciertos documentos o artículos para desarrollar un artículo general con una información, en el cual vamos a hablar sobre el Parkinson, sobre el cáncer y sobre unas ondas S relacionadas con los movimientos de la Tierra. Para ello, pues la idea de esta actividad, lo que quise hacer fue leer estos documentos, entenderlos y posteriormente realizar unos archivos o unos códigos en Google Colab con la intención de replicar cierta parte de la investigación. Hay que entender pues que pues, no va a quedar completamente idéntico al trabajo original, ya que la gran mayoría de estos trabajos siempre llevan bastantes años de investigación y de trabajos, pero vamos a notar que ciertos resultados lograron alcanzar buenas expectativas. Comenzaremos a hablar sobre la investigación de los parámetros elásticos sobre la velocidad de la onda S. Para ello se analizó un documento base muy importante en la parte de vibraciones, de los movimientos, y pues obviamente se analizó un poquito la parte teórica, se entendió lo que se quería lograr para poder llegar al punto de generar ciertas gráficas, donde las que podemos ver a continuación. Vemos unas gráficas, la cual posteriormente vamos a ver que se logró llegar a una gráfica muy cercanas a ese punto. Para ello pues se avanzó un poquito en la parte teórica, vamos a trabajar el boxplot, vamos a trabajar ciertas librerías fundamentales o necesarias para poder generar este código. Entonces vamos a ir directamente al código en Google Colab. Lo quise trabajar todos los artículos con Google Colab, ya que es una herramienta que manejo relativamente bien, ¿no? Entonces vamos a ver que todos los archivos se van a adjuntar del Drive. Estos documentos o estos datos ya se nos suministró por el docente. Entonces de ahí nos basamos para poder realizar el trabajo. Entonces aquí en esta partecita vamos a calcular los parámetros elásticos, vamos a encontrar ciertas características, vamos a utilizar otras librerías necesarias para poder generar las gráficas. Vamos a ver aquí una descripción de los datos y posteriormente vamos a hacer o encontrar la densidad en forma de histograma, que es muy importante generar esto y encontrar la relación entre la velocidad y la dispersión. Vamos aquí también que la graficamos y vamos a utilizar el boxplot, que es una librería para poder analizar y ver o determinar estas características. Vemos aquí unos pequeños resultados de las gráficas o de las tablas que se generó y posteriormente vamos a ver la gráfica. Si relacionamos esta gráfica con la primera aquí del documento base, vemos que pues se logró una aproximación muy cercana. La parte de dispersión también fue muy relacionada y aquí esta también se logró graficar posteriormente. Entonces pues se considera que este trabajo estuvo muy cercano a replicar el trabajo. Fue una actividad sencilla, pero pues lo importante era determinar la posición de cada elemento. El siguiente documento se trabajó sobre la clasificación de señales de redes neuronales, más enfocado en el Parkinson. El autor trabajó o llevó cierta investigación con ciertas palabras claves como percentrón, multicapa, creencias profundas, enfocadas en el análisis de esta enfermedad que está cada vez más avanzando con la humanidad y está afectando a muchas personas, y que en un futuro, si se logra un objetivo certero, se puede ayudar a gran cantidad de personas y beneficiar la gran población. Para ello, igual que el código anterior, se importaron ciertos datos base que el docente nos suministró para poder llegar a un resultado más cercano. En un principio, la idea fue hacer un pequeño filtrado donde vamos a analizar ciertas columnas que no me dan ciertas requisitos, no son tan fundamentales y en la gran mayoría me genera ruido en el código. Entonces se empezó a filtrar y a determinar cuáles eran los valores que más ibas a utilizar. Empezamos a hacer una codificación de etiquetas importante en este código y empezamos a
después de generar la codificación, empezar a generar las etiquetas. Hice una división de datos. Aquí estas son la gran mayoría, son librerías ya existentes que se utilizan en el gremio para poder utilizar o encontrar ciertas gráficas o ciertos resultados. Empezamos a hacer una normalización de datos, vemos aquí los códigos necesarios y empezamos a construir el modelo del percentrón de multicapa, más conocido como MLP en TensorFlow. Vemos aquí las librerías, vuelvo y repito, todo esto ya está en los datos, esto ya está en internet y se puede utilizar para poder encontrar esa información. Vamos a ver aquí cómo se compiló el modelo, cómo se hizo el entrenamiento. Vemos aquí que utilicé 50 épocas. Eso fue variante, ya que si se aumentaba, disminuía un poquito las épocas, pues el error se aumentaba. Entonces llegó un punto en que 50 épocas o entrenamientos era el más adecuado para en este caso, ¿no? Vemos aquí ya la visualización de la matriz y cómo vamos a generar ciertas gráficas. Vemos aquí una pequeña imagen del entrenamiento, se hicieron 50 épocas y al final se logró un 33% de precisión. Aunque en el autor base era un 92% de eficiencia, vemos que pues al ser una pequeña réplica parcial donde pues no se conocieron bien todos los parámetros y todas las características del autor principal, se considera pues que fue eficiente ese porcentaje. Se puede mejorar de pronto investigando un poco más de ciertas características, ciertos patrones que el autor utilizó para poder aumentar ese valor. Vemos aquí pues una pequeña matriz y vemos aquí la matriz de confusión donde me determina que está en ese rango de 20 a 30 el error, ¿no? O la parte de la precisión. Entonces vemos y se considera que fue relativamente eficiente este código y pues lo importante en este caso era analizar y entender un poquito qué métodos puedo utilizar para poder encontrar estas multicapas, para poder hacer estas predicciones y poder lograr o llegar cercano a lo del autor principal. Por último, se trabajó en un documento sobre el closing del cáncer de mama. Pues para mí un tema muy importante de la actualidad y que ha generado gran discusiones, gran debates y pues es importante recalcar la importancia de que la investigación se esté dirigiendo hacia ese sentido y se pueda lograr este objetivo en un futuro de llegar a una cura o prevenir en gran mayoría el cáncer de mama. Vemos aquí ciertos parámetros, ciertas palabras claves que se consideraron importantes para la investigación. Una de ellas fue la cantidad de los closing. Entonces en este caso utilizamos 2 y vamos a ver que encontramos un resultado de 438 puntos, ¿sí? Y pues relativamente bien si ya hablamos que utilizó el K-means y los bases de datos de KSW, que son importantes en esta investigación para poder utilizar o encontrar estos resultados. Entonces, si vamos directamente al código, vemos aquí, igual que antes, se utilizaron ciertos datos ya suministrados para poder relacionarlos y poder encontrar estos valores. Se hizo un filtrado importante en toda investigación, filtrar y analizar cuáles los datos que van a ser relevantes en la investigación. También se hicieron un análisis de las filas, de las columnas, las imprimí para poder analizarlos y determinamos que vamos a encontrar 2 closing. Se hizo una iniciación de centroides en una matriz. Obviamente utilizamos la librería NumPy para poder hacer este proceso. Vemos aquí que vamos a encontrar o analizar P1, P2, Y1 y Y2. ¿Sí? Vamos a ver cómo se encontraron esos valores, cómo se hizo esa agrupación de términos y poder encontrar esta matriz importante, ¿no? Vemos aquí de una ya que se guardó la matriz principal para poder posteriormente hacer ya la iniciación de centroides y asignar los puntos y hacer el cálculo, ¿no? Importante de los closing para poder encontrar la cantidad de puntos. En este caso vamos a encontrar un valor de 438 y otro de 135. Entonces vemos pues gran diferencia entre los dos, pero vuelvo y recalco la importancia de que estamos intentando replicar una parte del proyecto base que lleva muchos años trabajándose y que pues a veces en una actividad tan corta de clase
pues llegar a ciertos resultados sigue siendo interesante. Vemos aquí la graficación del entrenamiento, de las tablas, pues casi siempre me gusta imprimir esta información para analizar qué me está arrojando y si es coherente con los resultados. Y vemos aquí posteriormente los dos closing, el primero 438 y el segundo 138 puntos. Entonces se considera que fue relativamente buena la actividad, se logró llegar a un valor cercano y vemos pues que todo eso siempre va a ayudar es para de conocer las librerías, conocer todos los códigos que se pueden utilizar en este tipo de investigación, como es el cáncer, como pues, todo eso que está relacionado con la parte médica en la actualidad es muy importante. Entonces muchas gracias al profesor, a todos los que van a estar pendientes del video y pues espero cumplir con la expectativa de esta actividad.